El reconegut naturòpata Andreas Mori, al seu llibre Els secrets eterns de la salut, diu: la força conjunta de cos, ment i esperit tracta de proveir-nos d'aliments de vitalitat i de felicitat. El cos utilitza els aliments, l'aigua i l'aire per renovar-se i mantenir-se. La ment escull una tasca que la mantingui activa i creativa. L'esperit busca maneres de transmetre les seves ones generadores d'amor, pau i llibertat. Estar present amb els 5 sentits mentre es menja no només fa que es desenvolupin les potents hormones del plaer, sinó que, a més, s'assoleix un procés d'unitat entre el que es menja i el procés de menjar. Gaudir també d'un bon ambient i una bona companyia ho accentua encara molt més. Si a tot això hi afegim que els aliments escollits fan una funció regeneradora per mantenir un cos saludable, gaudir d'un bon àpat pot ser una experiència espiritual elevada que física i mental. Per estar en coherència en aquest cas, s'han de complir aquestes 3 regles. Què, per a què i per què. Què? La intenció dels pares quan cuinen pels seus fills és l'amor. Per a què? Ho fan amb el propòsit que creixin amb energia i vitalitat. Per què? El significat és viure tots en un món millor i més saludable. En aquest sentit, la clau a la coherència ens pot ajudar molt a mantenir una alimentació conscient y saludable. Hola, desde Reset Interior os queremos proponer hoy una nueva práctica y ahora vamos a hablar de la alimentación consciente. Y primero, lo que primero queremos explicar es que podemos tener la capacidad de saber qué alimentos nos convienen y qué alimentos no nos convienen. Y esto lo podemos hacer simplemente, podemos coger pues un péndulo, sea este o como os he dicho antes, ha sido algún otro vídeo, pues una peonza. El péndulo es lo de menos, simplemente lo que está activando es una respuesta que nosotros está en nuestro inconsciente y que ya de alguna manera sabemos. Podemos hacer, es importante, antes de hacer una pregunta, es tomar esa conciencia de centrarnos, de estar relajados y tener muy claro cuál es la pregunta que queremos hacer, porque vamos a encontrar la respuesta. Vamos a preguntar si esta naranja es saludable. Tenemos un código mental, cada uno tiene que para mí, el sí es así y el no es así. Es como que sí y no, ¿vale? Igual otra persona puede coger su código, otro código mental. Es importante tener claro ese diálogo interno que tenemos entre nuestra mente analítica, que hace una pregunta, y nuestra mente contemplativa, que de alguna manera es la mente de no pensar, ¿vale? Vamos a preguntar, ¿esta naranja es saludable? Sí. ¿Esta naranja es saludable para mí en este momento? No. Es muy posible que esta naranja, que en este momento sea porque tenga una cierta alteración del hígado, no es conveniente que tome ni naranja, es conveniente la mandarina. ¿Es saludable la mandarina? Sí. ¿Es saludable para mí esta mandarina? No. Aquí tenemos un plátano, no hace falta incluso ni tocarlo, simplemente proyectando nuestra mente hacia aquí. Este plátano es saludable, este plátano para mí, en este momento, sí. Tenemos aquí una ciruela. ¿Esta ciruela es saludable para mí en este momento? Sí. ¿Este trocito de chocolate es saludable para mí en este momento? No. ¿Es saludable el chocolate? ¿Este chocolate para mí? No. Tenemos un péndulo, pero igual no tenemos ningún péndulo y lo podemos hacer de otra manera. De hecho, el péndulo somos nosotros. Entonces, podemos utilizar distintos test musculares. Incluso el más sencillo es coger un cierto balanceo, con las piernas un poquito abiertas y ir testando. Yo me llamo Eugeni. Sí. Me llamo Jordi.
No. Es importante dejar que nuestra mente no intervenga y podemos preguntar lo mismo. ¿Este plátano es conveniente para mí? ¿En este momento es saludable? Sí. Quizá cuesta al principio, también puedes utilizar un test muscular, que es con las palmas de las manos. Si yo me llamo Eugeni, vamos a hacer un cierto balanceo primero, me llamo Eugeni. Fijaros que la mano izquierda, en un sí, la mano izquierda está más separada que la derecha. Me llamo Jordi, no. Entonces, con este código sabemos que si la mano izquierda está más levantada, es que es afirmativo. ¿Es saludable? ¿Es saludable la naranja? Sí. ¿Es saludable la naranja para mí en este momento? No. Son distintos test musculares que podemos utilizar, pero sí es importante practicar. Y si no, cogemos un péndulo y es como una muleta. De alguna manera nos va a ayudar. Sea con péndulo, sea sin péndulo, tenemos la capacidad de saber qué alimentos nos convienen. Y de alguna manera la llave de la coherencia nos puede ayudar a ser coherentes con nuestra alimentación. ¿De acuerdo? Y luego miraremos y veremos ahora, haremos una degustación de un trocito de plátano y de un trocito de limón para ver cómo influye la llave de la coherencia en la estructura molecular de los alimentos. Pues nada, ahora de un momentito hacemos la degustación. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias a Roser, a Lola y a Montse por esta práctica. Haremos una práctica con unos trozos de limón y unos trozos de plátano. Lo que haremos primero es, les voy a pedir que se tapen los ojos con esta... Pero no es para saber si es mejor el sabor o es menos... Es para centrarse en el sentido del gusto, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer será con la llave de los corazones, de la llave de la coherencia, con la cara de los corazones, voy a activar los trocitos de plátano, el trozo de limón, unos segundos. Ahora voy a pedir a Monsi que coja un trocito de plátano. Yo voy acercando, sí, Lola. José. Vale. Es tomar conciencia del sabor del plátano. Cuando ya estén, vamos a repetir la misma degustación con otro trocito de plátano. Hola, no sé. Y a ver si detectan algún pequeño cambio, que sea sutil, entre el primer plátano y activado con la llave y el segundo. Es totalmente diferente. ¿Qué sensaciones? Es más dulce el primero, tiene más sabor, como si estuviera más maduro. Es la sensación que tengo. Sí. Un sabor más intenso, sí. ¿Sí, Rosé? Sí, coincido con ella, es mucho más dulce, con más sabor. Vamos a repetir ahora la experiencia con el limón. Repito, ¿verdad? Me falta un trozo de limón. Falta un trozo de limón, un momentito. Sí. Les falta... Son las pruebas del directo. Vamos a activar el limón, ¿vale? ¿Lo estoy activando? No, sí, no. El tuyo sí, faltaba un trocito, ¿no? Un trocito de limón.
que te gusta mucho, me han dicho, el limón. Rosé, trocito de limón, aquí. Solo, luego lo podéis dejar aquí si queréis, ya, si lo dejáis aquí. Vamos. Si es un poquito, que es un poquito ácido, ¿vale? Y Rosé, si quieres dejar el trocito de limón, ¿sí? ¿Te lo has comido todo? Y ahora podéis probar el siguiente que no está activado. Sí, Rosé. Bien. Es una noche del día. ¿Sí? Sí, sí. Totalmente. Este es mucho más ácido, no es tan dulce, o áspero. No sé. El primero era una acidez agradable y esta es una acidez que para mí me resulta desagradable. Sí, mucho más ácido. Ostras. Bueno, y os podéis sacar ya el antifaz. Y bueno, es una experiencia que todos podemos hacer desde casa con un trocito de plátano, con un trocito de limón y con la llave de coherencia. Siempre activando con la cara de los corazones a lo que queramos activar. Y podemos activar cualquier alimento, ¿de acuerdo? Nos va a ayudar, quedará más estructurado, de alguna manera algo cambia. El por qué no lo sé. Algo cambia, algo está cambiando, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por haber sido, bueno, pues la práctica esta, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y hasta otra. Quan escollim un aliment per menjar-nos-el i després digerir-lo, és important saber si aquest aliment ajudarà els nostres òrgans i les nostres vísceres a funcionar correctament. De la mateixa manera, és important prendre consciència de quines emocions ens estem alimentant i quines són les emocions que ens costen digerir. L'estrès, les preocupacions, la ràbia, poden afectar el bon funcionament del nostre fetge i la vesícula biliar. Si, a més, durant aquest procés d'alteració, ingerim aliments que el fetge no tolera gaire bé, com ara embotits, carns vermelles, fregits, xocolata, làctics, pot tenir repercussions en el nostre cos físic, afectant també el sistema musculoesquelètic i a la vegada el bon funcionament del sistema nerviós. Si gestionem bé les nostres emocions, escollim bé els nostres aliments, exercitem el nostre cos i vivim de manera coherent entre el que pensem, sentim, diem i fem, segur que gaudirem de salut, energia i vitalitat. La clau a la coherència ens pot ajudar a prendre consciència de la nostra alimentació i a la vegada, com hem vist a la pràctica, és capaç de canviar i regenerar l'estructura dels aliments. Aquest canvi d'estructura es pot percebre subtilment en la degustació, però el més important és que el nostre organisme assimilarà molt millor tots els aliments.